Hoy vamos a hablar sobre el miedo a las alturas. Este tema es súper interesante porque hay muchas personas que sin darse cuenta que tienen evidentemente un trauma o un evento dramático que programa este tema, que los lleva a sentir pavor, a veces incluso a temas tan sencillos como subirse a un elevador. Yo he tenido la oportunidad de desprogramar personas, recuerdo una en la ciudad de Puebla, que inclusive no podía viajar con su familia en aviones porque tenía un pánico a subirse a los aviones, un pánico a las alturas. E incluso recuerdo que ese día yo di un curso en un hotel y el curso era en el último piso, al lado de la alberca, en un salón. Me refiero al Holiday Inn de Angelópolis en Puebla, y le costó muchísimo trabajo subir al curso por esta situación. ¿Qué es lo que se debe de buscar detrás de un pánico a las alturas? Bueno, evidentemente vamos a encontrar temas en el árbol transgeneracional, pero la persona ya debe de haber tenido también eventos que programen este miedo. Por ejemplo, esta persona se desencadenó su miedo a las alturas cuando estaba, fíjense, algo tan simple como arriba de un puente en su coche, había mucho tráfico, se detuvo el carro, se detuvo el tráfico y él empezó con un ataque de pánico horrible, a faltarle el aire, etcétera. Y bueno, buscamos información, que es lo que hacemos en la consulta y en los talleres, y bueno, encontramos finalmente que su padre, a la edad que él tenía cuando quedó arriba del puente, se había caído de un edificio. Se había caído de un edificio de 3 pisos. No había muerto, pero claro está que pues es un evento altamente dramático. Y después procedimos a buscar por qué había esa resonancia de información entre el papá y él. Y ahí podemos encontrar, si se llaman igual, no recuerdo, pero sí encontramos una relación de que de alguna manera justificara esta información que él tenía y que coincidía inclusive en la edad del desencadenante con el evento en el que su padre se había caído de este edificio. Puede ser nombre, fecha de nacimiento, el mismo mes, como lo he platicado en otros videos, o en el mes de concepción. También puede ser por número de hijo, o simplemente si hay dudas de fechas de nacimiento, etcétera, puedes encontrar esta relación en el parecido físico. Si la persona se parece físicamente a un ancestro, entonces automáticamente ya la biología te está diciendo que hay muchísima información de ese ancestro en la persona que se está analizando. ¿Por qué? Porque si él tiene información física en cuanto a la fisionomía de la cara, del tipo de cuerpo, etcétera, pues evidentemente la genética no hace distinciones en decir, mira, vamos a hacer que esta persona se parezca nada más en el físico, pero en el carácter no. Esto no funciona así. Cuando hay una herencia o carga genética a un ancestro, de un ancestro hacia otra persona, se da la carga genética completa. Entonces, cuando hay parecido físico, vamos a encontrar también parecido en el comportamiento, en los miedos, en las actitudes, en la forma de ser, en la forma de actuar, en la forma sobre todo de reaccionar. Y ojo, cuando tenemos todo este cuadro, pues es más fácil tener desencadenantes de síntomas que fueron programados por nuestros ancestros. Ojo, es aquí donde queda clarísimo que las enfermedades no se heredan. Las enfermedades no se heredan, eso no existe. Se heredan los traumas, la forma de vivir, la forma de creer, la forma de pensar, la forma de observar las situaciones y lo que llamamos creencias que se heredan a través de los patrones. Por ejemplo, si mi padre se divorció, pues y sufrió mucho, pues yo voy a tener de alguna manera información que resuene con ese divorcio. Puede ser que yo haga mucho estrés para no divorciarme, que esté totalmente preocupado siempre por no llegar al divorcio, o bien que repita ese divorcio. Recuerden que siempre, yo les comento, que estamos
en la polaridad de reparar a los ancestros, o bien cuando se está en un modo inconsciente, estamos repitiendo a los ancestros. Esto es inconscientemente, no es que quisiéramos repetir las cosas que se hicieron o se tomaron malas decisiones de ellos, ¿no? Simplemente somos inconscientes y repetimos. Y otra cosa que te quiero decir y hacer hincapié en esto, que ya he hablado en otros videos, pues que he podido descubrir yo, porque en la teoría, vaya, en lo que hay documentado de esto de los ancestros, se dice que el doble por fecha de nacimiento, esto quiere decir que si tú naciste el mismo mes de un ancestro, hay carga de información. Y también se maneja de la misma manera cuando se nace en la fecha de concepción. Es muy fácil sacar tu fecha de concepción, simplemente súmale 3 meses a tu fecha de nacimiento y vas a poder sacar tu fecha de concepción. Y si hay esta resonancia en esos meses, pues va a haber, se llaman dobles, ¿no? Uno por concepción, otro por nacimiento. Yo le he cambiado el nombre un poco y de hecho lo he estado manejando así con mis alumnos, porque he podido descubrir que el doble por fecha de nacimiento repite y repite. Ojo, esto no es una regla tampoco, porque he visto de alguna manera, muy raro, pero yo te puedo decir que el 90% coincide, más del 90% coincide con lo que te voy a decir. El que nace el mismo mes repite y es inconsciente, es como si estuviera en modo repetición del ancestro. Y el que nace en la fecha de concepción, cuando se es doble por concepción, la tendencia es a reparar. Pero ojo, los ciclos biológicos memorizados se repiten. Es como si mi padre se casó a los 20, yo también me caso a los 20, y se divorció a los 30 o 40, y yo también tengo deseos de divorciarme a los 40, pero como yo soy por concepción, la tendencia es más a reparar, y entonces trato de solucionarlo. A lo mejor hay una ligera separación, pero después me reconcilio y vuelvo. Este sería de alguna manera reparar al padre, y estaría yo en modo reparación. Entonces al que se nace el mismo mes, yo le he nombrado doble repetidor, y al que nace en la fecha de concepción, yo lo he titulado doble por reparación o doble reparador. Y créanme, es increíble cómo de alguna manera siempre coincide. Por eso yo lo que digo es que todas las personas que estamos buscando elevar nuestro nivel de conciencia, y que hay algunas cosas que nos generan conflicto y buscamos ir a un curso, ir a una consulta con el psicólogo, ir a cualquier método que tú utilices, siempre vas a hacer más estrés con las cosas del doble por concepción, que son las que de alguna manera tú vienes a reparar o estás reparando de las doble por concepción, porque indudablemente todos tenemos defectos, y hay unos, tú puedes ver a alguien que digas, ¿cómo es posible que él sea bueno en esto, pero el otro no lo vea que está mal? ¿Cómo es posible que no tenga esa conciencia si él es muy consciente de todo? Bien, porque a lo mejor eso que él está en modo repetición corresponde a una información de un ancestro que coincida con su fecha de nacimiento, probablemente, por ejemplo, el divorcio. Y por otro lado, lo que es cuestión de otra cosa, por ejemplo, de trabajo, de que el padre a lo mejor cerró muchas empresas, ahí esta persona hace mucho estrés y trata de no cerrar ninguna, ¿no? Entonces, por un lado, repitió al abuelo, se divorció igual que el abuelo porque la fecha de nacimiento coincidía, y al papá en el trabajo lo reparó porque era su doble por concepción del padre, y del abuelo era doble por nacimiento, por fecha de nacimiento. Entonces, yo siempre digo que todos los que se acercan a estudiar conmigo o con cualquier persona están reparando los temas de las resonancias de los dobles por concepción, inconscientemente. Y es así, lo he podido comprobar consulta tras consulta. Evidentemente somos dobles de muchas personas del árbol. Hace unos días subía sobre el yacente y evidentemente somos yacentes de más de alguno en el árbol, pero hay situaciones que nos hacen tener más información que de una persona que de otra. Entre más cercano a la fecha de nacimiento es más la carga. Hay que ver si tengo carga también de otra persona que sea más pesada que la del yacente. Entonces, pero indudablemente siempre vamos a tener dobles por concepción, dobles por nacimiento, herederos universales, todos tenemos yacentes, etcétera. Entonces, pues bueno, es así. Espero que les haya gustado esta cápsula.
hay que buscar cuando hay un miedo a las alturas, hay que buscar de dónde viene la información, hay que buscar si yo ya tuve un evento en el que me iba a caer de un edificio, o jugando conmigo me querían aventar una alberca, por ejemplo, o cosas así. Y también buscar en el árbol si existen personas que hayan muerto o hayan caído de las alturas, o quizá algún ancestro que estuvo en la guerra y era paracaidista, cosas así, que de veras, créanme que cuando empieza uno a preguntar, encuentra cosas increíbles. Sobre todo con las abuelas, que son las que más tienen información. Las abuelas son las que tienen información de arriba y de abajo. Entonces ellas son una buena fuente de investigación. Les mando un abrazo a todos, cuídense muchísimo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Los dejo con esta postal hermosa que nos regala la Marina de Mazatlán. Cuídense mucho. Gracias.